Hola, ¿cómo están? Yo soy Kalinda Cano. Yo soy Vivi Marín. Tú y yo llevamos una vida juntos, ¿no? Sí, mi amor, una vida y media. Tenemos 2 hijos, 2 gatas y una perra. Vivimos en la playa. Yo soy músico. Y yo soy lo que haga falta. En este podcast les vamos a hablar sobre lo que pasa entre nosotros como pareja, en nuestra vida en familia, Lo que pensamos del mundo que nos rodea y también sobre el mundo que llevamos dentro. Esto es Te Amo Diario, un podcast de pareja. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, don Vivi? Estoy muy bien, gracias. ¿Tú Diles cómo la estás? verdad, ¿Cuál es la verdad? que no estás tan bien. ¿Por qué? Cuéntales lo que hiciste. Híjoles. Cuéntales. Pues mira, resulta que somos muy amateurs en este tema del podcast todavía, sobre todo en la parte técnica. Entonces, hicimos todo un episodio. Padrísimo, Que al final, el mejor. Salió fluidísimo, perfecto, el cual nunca van a ver porque no se grabó. Pero pues nada, ¿verdad? Nos amamos incondicionalmente y pues todo bien y pues le estamos dando la vuelta a la página. Vean Entonces, mi cara, así tengo cara como de Hide the Pain Harold, ¿no? Ese meme del señor que no sabe si se está riendo o llorando. Hide En the fin. pain, Vivi. En the pain, fin, Vivi. en este nuevo capítulo de su podcast Te Amo Diario, decidimos hablar sobre los roles de género. ¿Y por qué es importante hablar sobre los roles de género? Porque nosotros, con todo y que somos, yo diría que modernos, hace bien poquito los empezamos a cuestionar. Sí, Sí. no sé si a cuestionar, Ajá. pero a resolver. Porque cuestionados siempre han estado esos roles, Sí. ¿no? Siempre ha habido ese tema de, es que a mí no me va a tocar nomás cocinar, por ejemplo, ¿no? Solo porque soy la mamá o porque soy la mujer de la casa, no para nada. Pero sí me tocaba. no, pero sí te tocaba, sí. Y fue como por muchos factores, ¿no? Y bueno, vamos adentrándonos poco a poco en el tema, ¿no? Ok, tú dices y que ya- hay que dar preámbulos. Y ya de dice. una vez, así, Sí, pum, ¿no? a lo que vamos. Nada, nosotros así violentísimos. A Espérate, ver, invítame una chelita o algo antes, para que, tengo pues, agua, va, te lo acepto. pero pues bueno, es que ya no estamos en edad de chela. Deberíamos hacer este Sí programita estamos en edad. con un vinito. Uy, estaría muy padre. La verdad sería un plan. Qué buena idea. Para el próximo, no se agüiten si tenemos aquí una copita de vino. Ok. Gracias. Entonces, yo quiero dar un preámbulo que creo que es muy importante, que es que tú creciste en una familia mucho más tradicional en cuanto a los roles de género, ¿no? Tu papá trabajaba, tu mamá era ama de casa por la mayoría de su infancia, las tías también, los abuelos también, ¿no? O sea, como que así se usaba en Toda tu mi familia. gente alrededor. Toda tu gente alrededor. Yo, en cambio, crecí como en los roles de género a la inversa, de algún tipo, ¿no? Yo diría que en un matriarcado, completamente, en donde, bueno, no mi familia real, la de, o sea, los papás de mi mamá verdaderos de sangre, ellos sí era típico como que la abuela era ama de casa y el abuelo trabajaba, pero después como la familia adoptada, la que terminó siendo nuestra familia cercana, era la abuela, sus 2 hijas y las 2 hijas de esas 2 hijas y mi mamá, que siempre trabajó, y yo. Y después tuve un hermano, que en realidad era el único hombre dentro de todo esto hasta que apareciste tú. Entonces era una fuerza femenina tremenda. A veces hasta se iba para el otro lado como de hablar en negativa de lo que los hombres eran capaces, ¿no? O sea, yo crecí escuchando como que, ay, es que los hombres no trabajan y los hombres son unos flojos y a los hombres hay que andarlos acarreando y a los hombres, ¿no? Como que casi como en este resentimiento y mala onda hacia los hombres de que eran unos buenos para nada. Y a mí me costó mucho quitarme ese chip también, la verdad, como Sí. cualquier chip que está bien metido. Claro, y justamente eso quería mencionar, ¿no? Antes, cuando tocamos el tema de la comida, ¿no? Creo que desde el principio nos cuestionamos esos roles, ¿no? Porque sí, somos esas personas, ¿no? Tú con esa educación que vienes de ese contexto y yo sí vengo del contexto opuesto, pero también creo que siempre fui muy consciente de la actualidad en la que vivimos, ¿no? Y que esos roles de género un poquito, de alguna manera, se están disolviendo y nos estamos dando cuenta de qué es lo que nos funciona y qué aspectos de esos géneros son tóxicos, digo, de esos roles son tóxicos y que pues, simplemente no están bien, ¿no? Generalmente hablando. Entonces,
tú y yo, nuestra relación, desde el principio sí nos cuestionamos esos roles, ¿no? Y si sí y por qué a mí me tocaba trabajar y simplemente llevar el sustento a la casa y tú te encargas de los niños y de la casa y se acabó, ¿no? De hecho, cuando nos conocimos, tú eras muy activa en tu trabajo, perfectamente productiva y perfectamente funcional. Y en eso caímos inmediatamente en nuestros roles de género. Pero ¿sabes qué? Porque incluso existe esta historia que a Jesús le encanta platicarlo, como al principio yo era la acá, laboralmente, ¿sabes? Sí, Como que sí, yo era sí, la sí. que ya tenía un programa de tele, yo tenía un sueldo, no estaba fabuloso, estaba bien para mí, ¿no? Y para la edad, Pero estable. pero estable, y yo tenía mi propia casa y como que tenía mi cochecito, era chiquito y así, pero era mío, ¿no? Y como que tú venías llegando apenas de Mexicali, vivían en un depa los tres, no tenían, pero, o sea, de que comían atún y tacos Ni todo para el las tiempo, ni chelas. para las chelas, y entonces un poco como que yo era la pesada, ¿no? Eras Como mi... que yo era tu pimp, no tu pimp, Sí. ¿no? ¿Cómo se dice? Iba a Tu decir mi sugar sugar mami. mami, pero... Era Ajá. tu sugar mami, tu sugar conductora de TV, ¿no? Y Sí. así, y entonces siempre Jesús dice, si ustedes creen que Kalinda está con Vivi por su dinero, se equivocan. Se enamoró de él cuando él no tenía ni para el taxi. Y la verdad es cierto. Literal, no tenía ni para el taxi. Literal, no tenías Sí. ni para el taxi para venirme a ver, ¿no? Ujú. Entonces, teníamos como yo estaba muy en mujer empoderada y tú muy respetuoso de ese empoderamiento. Yo creo que no te sacaba a ti demasiado de onda ni nada. De repente nos casamos, tenemos una hija y tras, roles de género. Sí. Así, lo más tradicional que Una, te dos, puedes tres, imaginar. pum, caímos en ese ¿Por? tradicionalismo. Curiosamente, ¿no? Porque creo yo que ¿Por qué fue? justamente, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que acabas de explicar el contexto del que vienes y el matriarcado en el que vienes, tú con esa educación y con esa inercia de decir es que las mujeres se tienen que valer por sí mismas y hacer todo porque si no nadie más lo va a hacer, hacías las cosas. Ujú. Entonces yo ya no las hacía porque tú te encargabas activamente de, no, es que yo voy a cocinar porque yo sé cocinar y porque estoy aprendiendo y porque me gusta también, ¿no? No era simplemente todo un castigo, pues, o una responsabilidad. Y así con muchos otros temas, ¿no? Entonces yo, en ese sentido, no sabía cocinar, no estaba educado de esa manera, no era el ejemplo que había tenido, no muchas cosas, ¿no? Y principalmente por el hecho de que yo casi nunca estaba, entonces pues no tenía el tiempo de adentrarme realmente en el arte de la cocina o de aprender a cocinar, ¿no? Pero bueno, sí nos cuestionamos siempre y sí lo platicamos mucho y sí me reclamabas y yo te reclamaba y es que, ¿por qué no tienes interés en la casa? Y yo, pues es que, ¿por qué tú no me dejas? Pero, y así, ¿no? Ay, estás lavando ropa, pero de color, y la negra y la blanca junta, mi ciela. Con agua caliente. ¿Qué Eso es- jabón le echaste? Con todo. O sea, yo empecé porque yo dije, confiésales que tú la regaste con lo de no grabar el episodio anterior y ahora, ay, Híjoles, un vinito. un vinito ahora sí, joven. Producción. La verdad estamos solos en nuestro cuarto. Tienes razón, pero a ver, yo quiero también decir cómo es que sucedió. Mucho de esto sucedió porque no estabas. Entonces es muy difícil lograr un equilibrio en la pareja en cuanto a las actividades y no caer en roles cuando solamente hay una persona para hacer las cosas, ¿no? Claro. Me acuerdo alguna vez, esto ya que andamos en temas fuertes, me acuerdo una vez que, bueno, pasó muchas veces, pero una en particular, que estábamos en Mexicali y entonces alguien dijo, ay, Vivi, qué bien educados están tus niños, felicidades. Y yo, a esos niños los estoy educando yo. Porque estaba yo cargando con una cantidad de enojo tremenda, ¿no? De que, oye, todas esas 400 veces que le dije a tus hijos, di por favor, di por favor, di por favor, Di di por gracias. favor, di gracias, lávate los dientes con permiso, todas esas cosas que se hacen para que finalmente lo hicieran y que luego te felicitaran a ti, o sea, me tocaron una fibra súper sensible, ¿no? Sí, Que en claro. su momento fue así catastrófica. Pero, a ver, yo creo que si hubieras estado más, no hubiéramos caído en esos roles tan así. La verdad. Y justamente lo comprobamos ahora que estuvimos estás. en cuarentenados, ¿no? Que estuve aquí y que realmente, finalmente, después de tantos años, se balanceó todo
en nuestra relación, ¿no? O sea, más bien, Tú en y la yo. repartición de estos roles Sí. de género, ¿no? Finalmente aprendí a cocinar y no es que no haya tenido interés o que no hubiera querido, pues, pero realmente no nos habíamos acomodado para que sucediera, ¿no? Pero creo que al final sí vale mucho, pues para empezar, ser conscientes que hay algo por ahí que no funciona, ¿no? Y no nomás, vaya, no le tiene que funcionar, a ver, ¿cómo A ver, puedo? acomoda tus Sí, ideas. exacto. Déjame acomodar bien lo que quiero decir, Espérate, ¿no? sí, sí, sí. No tiene que ser un problema para los dos para que sea problema. Con que sea problema para una persona ya es problema. Entonces, Pero, o sea, sí, pero yo creo que también en nuestro caso y de muchas parejas, sucede que las mujeres también tenemos una gran parte de la culpa en esa dinámica. Porque, por ejemplo, quiero que cocines. No se vale que solo yo cocine. Pero entonces el hombre que no tiene ni idea va y trata de hacer una ensalada con la mejor intención y hace algo rarísimo, como cortar el tomate en cubos asimétricos con el cuchillo equivocado. Y sí, nosotras, en lugar de ser amorosas y buena onda al respecto, muchas veces es así de, ¿neta? ¿Esto fue lo que hiciste? O sea, yo no como esto. O sea, ¿cómo hiciste quesadillas de cenar si yo no estoy comiendo lácteos? Bla, 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 claro. bla, bla, bla. Y entonces termina siendo como que ahí ya estás insultando un poquito, ya no estás siendo buena onda, ya no es un proceso padre, ya no es un, oye, me dan ganas de aprender, sino que termina siendo un pleito, así de, pues, si no querías quesadillas, o sea, tú hazte de cenar, bye, ¿no? Y Claro. entonces es como que qué va primero, o sea, y termina siendo un, Círculo ¿cómo se dice? vicioso. Un círculo vicioso. Sí, como que ya no eres parte de la solución, nomás estás mudando el problema de un lugar a otro, siento, ¿no? Pero yo tengo una duda, en esto de los roles de género tradicionales en las familias, en las parejas, ¿tú también te sentías en disgusto o solo era yo? O sea, porque normalmente si tú no eres el que tienes que cocinar, si tú no tienes que llevar a los niños, si tú no tienes que lavar la ropa, si tú no te tienes que encargar, tú también dices, híjole, ¿cómo me gustaría estarle echando ganas? O más bien es solamente porque tu pareja no está contenta que dices, espérame, tal vez es desde el privilegio de mi machismo que estoy gozando de esta. Pues mira, en mi caso, y quiero ser lo más honesto que se pueda, fue un poquito de los dos. Em, la verdad, siempre he tenido ese interés y ese gusto, porque realmente sí me gusta, ¿no? Sentirme miembro activo de la familia. Sí me encanta ser parte de, pues, ¿no? Y en ese sentido de, ok, yo conozco la rutina familiar, me despierto con los niños, me gusta y quiero hacerles de desayunar, pensar en el lunch, mandarlos a la escuela, llevarlos, estar enterado de lo que pasa en sus clases de ¿no? Decidir que si los queremos meter a clases de esto, lo que sea, ¿no? Y todo lo demás que se te pueda ocurrir que signifique ser parte de una familia, ¿no? Y también existe la otra parte donde lo hago para que tú también estés contenta, pues, ¿no? Para que veas, para que sepas que yo soy ese tipo de persona. Digo, eso lo digo muy desde mi punto de vista muy personal, ¿no? No sé en el caso de las demás personas, de los demás hombres o me ¿Todo atoré. bien? ¿Todo bien en casa, don Vivi? De las demás personas en general, ¿no? Pero obviamente estoy hablando desde mi punto de vista muy particular. Pero bueno, en fin, sí, siempre hay como diferentes motivantes para mí para ser esa persona. Y afortunadamente creo que lo he logrado. Muchas veces no cuando debió haber sido, o tal vez muchas veces no de la manera que debió haber sido, pero creo que ahí vamos, ¿no? Y creo que también, como todos los problemas, el paso número uno es ser conscientes, ser consciente que hay algo ahí que no está funcionando, ¿no? Que hay un problema, reconocerlo y después tener la voluntad y la disposición de querer cambiarlo. ¿Sabes qué? Que para mí fue también un proceso como que me tomó mucho tiempo darme cuenta, porque
yo nunca me imaginé que iba a tener un rol femenino, tradicional, clásico en mi matrimonio. O sea, yo nunca me lo imaginé porque no era ese tipo de mujer. No fui ese tipo de niña, no fui ese tipo de mujer. Y de repente ahí me ves yo no yendo a trabajar, yo no pudiendo tener situaciones laborales porque estaba a cargo de los niños, ¿no? Todo el tiempo. Rechazando propuestas de trabajo. Pues siempre, todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que o sea, públicamente nunca se ha hablado. O sea, bueno, tú y yo nunca lo hemos compartido. Como mucha gente que nos ve desde lejos es como, ay, qué suerte, ¿no? Igual y te ha ayudado mucho en tu carrera tener algo que ver con Reiki. Entonces yo me río y digo, al contrario, si yo tengo carrera es a pesar de Reiki. Exacto. O sea, es porque pues nunca me puedo acomodar, nunca me puedo comprometer, nunca puedo dedicarme a mi trabajo, nunca tengo una rutina, no puedo irme de viaje, no puedo hacer absolutamente nada porque el calendario de Reiki es sumamente complejo. Entonces siempre estamos como jugando a esto alrededor de tu calendario y de las necesidades de tu banda, ¿no? Y de repente cuando pasaron los años y yo me di cuenta que estaba en este lugar en donde yo era tu esposa, la mamá de tus hijos, y yo, no sé, como que mis responsabilidades de la vida eran llevar niños, cocinar, llevarlos a sus clases, no, pues sí, mientras tú viajabas y trabajabas y así, la verdad es que me empecé a deprimir un montón, ¿no? Y como que dije, es que yo no soy este tipo de persona, o sea, yo soy una leona libre. ¿Por qué de repente estoy en esta jaulita? O sea, esto no me va y esto no puede seguir así. O sea, tú y yo necesitamos sentarnos a hablar cómo, a pesar de esta complejidad laboral, porque lo es, entonces no es nada más de querer y cambiarlo tú y yo, o sea, es un mecanismo mucho más grande, pero de cómo sí podemos hacer algunas cosas para que yo no sienta que nada más soy tu esposa y la mamá de los niños y ya. Que eres el más uno de alguien en la vida, ¿no? Y ya. Es horrible ser el más uno de alguien en la vida, ¿no? Y ahí es donde empezamos a cuestionar los roles de género y con nuestros hijos. Es cómo vamos a romper esto también hacia nuestros hijos, de que ahorita tenemos la oportunidad, nuestra hija tiene 13 y nuestro hijo 8, en donde tenemos la oportunidad de decir, a ver, ¿cómo los educamos por igual? ¿Cómo le hacemos para que se sepa que en esta casa ella no va a lavar los trastes porque es niña y él no puede nada más jugar videojuegos porque es niño? O él va a tener que ser ingeniero y ella va a estudiar algo así súper de que macramé. O, ¿no? O sea, o de que ella va a ir a ballet y él a taekwondo. O sea, ¿cómo le hacemos para no estar repitiendo constantemente este mismo patrón? Perdón por mi monólogo. Don Vivi, perdón. Voy a checar si se sigue grabando. Estaba esperando una pausa justo para levantarme, no para hablar. Sí. ¿Cómo le hacemos? Híjole, pues no sé. Yo creo que, pues como dije hace rato, ¿no? Con conciencia. Creo que los problemas los tienes que ir enfrentando conforme van surgiendo, conforme te vas dando cuenta que existen, ¿no? No sé si hay una forma de decir, ok, esto a partir de ahora, pum, ya se arregló para siempre y ya no va a ser problema, porque la verdad es que todo es infinitamente complejo, ¿no? Incluso nuestra relación y nuestro caer en esos roles de género se ve influenciado por un montón de diferentes factores. Número uno, porque pues así es este mundo en el que vivimos, así es esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Desde el hecho de que, por ejemplo, la escuela de los niños, con todo... Ni me toques ese vals, chavo. Con todo y que la escuela es bastante hippie, progresista, alivianada, New Age y todo, de todos modos está estructurada a manera que las mamás, porque les llega el comunicado a las mamás, tienen que ir por lo menos 1 o 2 veces por semana a la escuela a algo de los niños. Entonces, ¿qué están diciendo ahí? ¿Qué mensaje están mandando? Están asumiendo que las mamás no tienen nada que hacer, que son amas de casa, o ni siquiera amas de casa, no sé. Pero entonces que tienen el tiempo y la obligación de ir a presentarse a la escuela a algo, a una junta, a una exposición, a un baile, a un festival o algo, ¿no? No solo eso, sino que te la ponen bien difícil, porque si tú no puedes por algo,
tú eres una mala mamá, Claro. pero nunca se cuestiona al papá. Ujú. O sea, nunca es un tema de que si tu papá no fue a la feria de ciencias es un mal papá. No, tu papá estaba trabajando, él Sí. tiene cosas importantes que hacer, pero Y tu nos ha mamá no pasado. vino. Sí. Y los Tipo de niños mamá así es. tristísimos, ¿no? Y ofendidos hasta el Sí. alma porque la mamá no fue. Pero el papá tal cual ni se cuestiona. Y me ha pasado a mí también muchas veces, ¿no? Cuando sí he estado, que voy a ese tipo de cosas, generalmente soy, si no el único, de los pocos papás que están ahí, ¿no? Entonces, pues sí, está muy loco darte cuenta que así funciona la sociedad. En México, en el mundo, no sé, pero por nosotros, la que nosotros vivimos, así funciona, ¿no? Y así muchísimos ejemplos podría seguir diciendo, ¿no? Que cómo los factores que están a nuestro alrededor nos hacen inevitablemente caer en esos roles de género, ¿no? Y también el hecho de que yo tengo un trabajo que a estas alturas, afortunadamente, nos da para vivir la vida que queremos vivir, pues nos hace que inevitablemente le tenemos que dar ese espacio para que se siga desarrollando ese trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces nos vemos nosotros afectados en un nivel personal, en un nivel de relación de pareja, por darle el espacio que sentimos que se merece a ese trabajo mío. ¿Sabes qué me encantaría? Me encantaría que un día tengamos una double date aquí de podcast con Erika y Julio. Creo Sí. que eso estaría muy padre. O sea, Julio Reik, Erika, pareja de Julio. No me gustó decir de, porque suena como que es de él. Oh, esto de ser Híjole. inclusive es muy complicado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Pero bueno, Erika y Julio, acepten nuestra invitación. Estaría muy padre porque creo que sería interesante hablar sobre Reik puntualmente, sobre cómo es vivir esta experiencia siendo acompañante, ya no sé cómo decirle sin regarla. Anyway, Siendo pareja. de alguien que no está y que estamos en esta situación como muy particular. Pero bueno, volviendo a los roles de género. A Bibi le gusta a veces pintarse las uñas. Esto puede parecer random lo que dije, pero no sé, como que te gusta, tú no lo sientes como algo que te quita tu masculinidad. Tu masculinidad no es nada frágil, por cierto. No, no es nada frágil. Nada frágil, lo cual habla espectacular de ti y también de tu familia y el contexto en el que creciste. Pero entonces me acuerdo que alguna vez nuestro hijo dijo, yo también me quiero pintar las uñas. Y se pintó las uñas y salió al mundo con sus uñitas pintadas y regresó ese día de la escuela sacadísimo de onda porque todo el mundo le había dicho que solo las niñas se pintan las uñas, ¿te acuerdas? Incluso las niñas mismas le dijeron a él, sí. ¿por qué tienes las uñas pintadas? Las niñas, ¿no? O sea, ¿tú por qué? Ajá. Y ahí fue donde yo empecé a cuestionar muchas cosas, ¿no? Ahí fue donde, bueno, desde antes, pero como que ahí nada más agregó. Donde dije, ¿por qué vivimos en este tipo de sociedad en donde todo el tiempo tenemos que decidir qué define a un hombre y qué define a una mujer? O sea, entonces, ¿cómo? O sea, mujer puede tener el pelo largo para ir a la escuela, hombre no. Ok, pero ¿por qué? O sea, ya te entendí. Es la regla desde siempre, bla, 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 yara, yara, yara. Sí, pero por favor explícamelo. No desde el juicio, no desde lo moral, desde lo correcto. Por favor, solo explícame por qué tiene que ser así. O por qué entonces... Pantalón y falda. Pantalón y falda. Y el rosa y azul. ¿De qué? ¿Por? O sea, ¿por qué tiene que ser así? O sea, y estas cosas creo que son las más tontas de todas. O sea, el rosa azul, el uña no uña, el pelo no pelo, se me hace, o sea, lo más tonto de todo. Y como que lo más superficial, ¿no? Es la de la capita de hasta arriba que representa ese problemón que es los roles de género, ¿no? Nuestra hija tuvo el cabello muy corto en algún momento y entonces todo el mundo le decía joven. Sí, niño. Íbamos a un restaurante y se acercaban a la mesa y el mesero, joven, ¿qué le traigo a usted? A nuestra hija de pelo corto, ¿no? Y a nuestro hijo ahora le pasa al revés. Nuestro hijo tiene el pelo largo, bastante largo, y muchas veces llega el mesero y dice, señorita, ¿qué le traigo? Pero yo siempre les digo, porque en su momento los niños como que, ay, no me está viendo, ¿no? Y sobre todo a Jazz le pasaba y yo me reía y le decía, a ver, traes una camiseta de Batman, ¿no? O sea, tampoco es que traes un vestido, traes una camiseta de Batman, tienes el pelo corto y justo estás en una edad en donde todavía no te has desarrollado. Claro. Entonces, la gente en su criterio tradicional es
pues trae una camiseta negra y tiene el pelo corto es un niño. No observan, no se toman el momento de observar y de después decidir o de tener esa sensibilidad de ni siquiera decir niño o niña, solo decir te traigo un agua mineral en lugar de joven, le traigo un agua mineral. Pero entonces nosotros con nuestra crianza estamos tratando de hacerlo diferente. Sí, ¿tú crees que los roles de género sean, o hasta qué punto crees que son un problema en la sociedad? ¿Crees que la gente vive generalmente infeliz porque les toca, se les adjudica o se les preadjudica ciertas funciones y ciertos roles simplemente por tu sexo? Sí, o sea, creo que hay personas a las que no les molesta, creo que hay personas a las que les molesta muchísimo y no se me hace una casualidad que somos la generación con más depresión y ataques de pánico e infelicidad. Sí, eso está bien duro, ¿no? Creo que muchas veces, híjole, a ver, ¿cómo puedo resumir esta idea, ¿no? Esta frase en inglés que dice, ignorance is bliss, ¿no? Que en cuanto menos sabes, menos te preocupas, básicamente, ¿no? Ni te enteras y no pasa nada, estás bien. Pero conforme más consciente eres, luego representa más problemas. ¿A qué me refiero con problemas? Te das cuenta de las cosas que no funcionan, te das cuenta de las cosas que no te funcionan, te das cuenta de las cosas que están mal, que no deberían de ser, que y la lista es súper larga, ¿no? Y hay muchas personas que inevitablemente les ocasiona pues cosas feas, ¿no? Como ansiedad, como depresión, como ataques de pánico, como infelicidad, como simplemente de repente unas ganas o un impulso de querer cambiar de vida de la noche a la mañana y de dejar todo y abandonarlo, llámese hijos, llámese familia o llámese trabajo o llámese pertenencias, ¿no? Desde lo más profundo hasta lo más superficial. Pero sí, estamos en una época de un poquito como de despertar, ¿no? Que nos estamos dando cuenta de las cosas que han sido toda la vida, pero que ya no nos están funcionando como sociedad. Y mira, habrá gente que es muy feliz en la manera en la que les ha tocado, ¿no? O sea, yo tengo amigas que era su sueño de toda la vida ser mamás. Entonces son mamás y es un gran... Felicidad plena. Sí, una felicidad plena de llenar ese rol de maternidad. Pero también conozco mucha gente que siente una presión tremenda social, porque quizá no está en sus planes ser mamás y vivimos en esta sociedad en donde casi no te dan chance de decidir eso. No estoy hablando del aborto, estoy hablando de tú decir sí quiero tener hijos o no quiero tener hijos, ¿no? Y entonces de repente te topas una mujer de 40 años que no tuvo hijos y como en el rol de género tradicional las mujeres tenemos hijos, nos casamos y tenemos hijos y somos mamás y nadie lo cuestiona y así es en automático, se atreve el mundo incluso a decírselos enfrente y a cuestionarlas y a presionarlas y así de que casi ¿qué está mal en ti? ¿Por qué no tienes hijos? Sí. ¿No? Cuando tal vez solo fue su decisión, cuando no es a huevo, la vida no es a huevo, ¿no? Así como el sueño de ser astronauta puede ser de un hombre o de una mujer, el sueño de tener hijos puede ser de un hombre, de una mujer, de no, o sea, yo creo que esa es la parte que a las generaciones de antes les está costando trabajo de la generación de ahora, ¿no? El decir, los de antes dicen, es que siempre fue así. Y los de ahora, ajá, pero no les estaba funcionando. Y nosotros no queremos estar así. Nosotros queremos empezar a cuestionar. Y en nuestra relación fue eso lo que nos empezó a llevar por un mejor camino. Fue el poder cuestionar y poner cosas sobre la mesa y hablar con amor, con confianza, con respeto, con todo y decir, oye, esto no me funciona, esto sí me funciona. Aquí siento una injusticia, aquí vamos bien, tú con qué parte estás cómodo, yo con qué parte estoy cómoda, porque la idea es que estemos felices. Claro, la idea es estar bien, punto, ¿no? Creo que esa es, de alguna manera, creo yo, ¿no? La finalidad de cualquier persona, ¿no? Estar bien, ser felices, vivir una vida que te gusta, ¿no? Y disfrutar todo. Pero, pues sí, hay que chingarle, hay que trabajarle. ¿Tú crees que nosotros hemos encontrado esa equidad de género en nuestra relación? No. No. Oye, pero... No creo que la hemos logrado. Creo ¿O que que hemos mejorado? hemos mejorado un montón.
creo que no la hemos logrado más por los factores externos, no tanto por tú y yo. O sea, nosotros aquí en la casa creo que muchos sí lo hemos logrado, pero justo lo que dices de la escuela, o sea, ese tipo de cosas, como el otro día que el jardinero te estaba viendo de frente a ti, pero que me mandó un mensaje a mí, interrumpiéndome a mí para preguntarme algo. Y es como que, ¿por qué no le preguntas a él que está parado enfrente de ti? Y creo que socialmente todavía está mucho esta creencia de que es que no hay que molestar al Señor. El Señor está ocupado haciendo cosas importantes, pero en cambio a mí sí se me puede molestar, entre comillas, ¿no? Pero no hay problema que a mí se me interrumpa 20 veces, que a mí se me despierte, que a mí se me, ¿no? Cobre, que a mí que a mí me llamen de la escuela. O sea, todo eso como que no es importante. Y creo que justo en sociedades como México es donde se nota ese machismo que tenemos tan arraigado y tan metido que incluso muchas veces ya ni lo vemos. Claro, sí, y justamente creo que eso también fue un factor importante en nuestra relación, ¿no? Hay muchas cosas de la educación que tuvimos los dos que pues simplemente las traes ahí en tu chip bien metidísimo, tanto que ni te das cuenta que existe, que es o que podría ser un problema, ¿no? O que podría ser siquiera algo a discutirse. Entonces, en algún momento resulta que te topas con que causaste algún daño o que estás causando algún problema y dices, ¿de qué estás hablando? Para nada, ¿no? Y entonces, ¿no? Puede haber cierto conflicto, ciertas peleas simplemente por la falta de conciencia, la quiero llamar así, ¿no? Pero yo creo que muchas veces la falta de conciencia no significa necesariamente la falta de disposición o la mala disposición, ¿no? O el no querer estar mejor, cambiar, ¿no? Porque pues ni modo, hay muchas veces que las cosas nos las tienen que decir para darnos cuenta. No tenemos justamente la capacidad de ver todo, porque si no seríamos todo conscientes y todo ser iluminado, ¿no? Bueno, y yo siempre te lo digo porque yo sí tengo ese chip más feminista, obviamente, en donde te digo, casi siempre el que tiene la ventaja no se da cuenta que tiene la ventaja, ¿no? Porque desde el privilegio es desde el privilegio no volteas para abajo, o sea, no dices, órale, ¿será que la otra persona está cansada de diario lavar la ropa mientras yo me voy a jugar fútbol? O sea, híjole, ¿no? Entonces ahí es donde nosotras tenemos que empezar a decir, oye, esto me funciona, oye, esto no. Y ahí es donde las que tenemos hijos vamos a cambiar completamente ese chip, porque dicen, las mujeres crían machos. Claro. Entonces, sí. ahí es donde nosotras tenemos que empezar a tratar a nuestros niños y a nuestras niñas de una manera distinta a como siempre se hizo tradicionalmente, ¿no? O sea, ese cotorreo de, sí, tú salte a jugar, tu hermana me va a ayudar a poner la mesa. Es como, híjole, ¿no? O sea, está duro. Y obviamente el otro vato crece, ni se enteró de todo el esfuerzo, ni tiene la culpa, la verdad, claro. Y entonces entra a una relación y jamás le cruzó por la mente que tal vez no está tan padre irse a jugar mientras que los demás están haciendo un esfuerzo. Claro. Y yo creo que ese tipo de cambios muchas veces no suceden así, ni de la noche a la mañana, ni en un lapso corto de tiempo. Muchas veces sucede de una generación a otra. Sí. Punto, ¿no? Porque, no sé, pon tú que nosotros fuéramos esa relación donde tú, muy feminista y todo lo que quieras, y yo no, y no me interesaría. Y pon tú que siguiéramos juntos para siempre. Pon tú que no. Pon tú que yo ya te dejé en este... No, sí, pero pon tú que sí, pues. Sí. Entonces, a lo mejor a mí no me vas a cambiar y tú vas a vivir la vida infeliz y abnegada y así fue para ti y ni modo. Pero tú sí le vas a enseñar a tus hijos que así no funciona, que así fuiste infeliz tú. Entonces que ellos cuando les toque tener una relación y una familia deben de poner atención y deben de no ser esa persona. Pero necesitas educar con conciencia. Claro. Porque si no, repites patrones y tú educas a tus hijos exactamente como maleducaron a tu pareja. O sea, vuelves a repetir la misma historia
y tú eres infeliz, pero nadie nunca supo por qué eras infeliz y entonces nada más eres una amargada en la casa y entonces, mi mamá siempre estuvo de malas, quién sabe por qué, mi papá era bien buena onda. Exacto. Y así. Sí, qué locura, ¿no? Roles de género. Qué Estuvo difícil. denso, ¿no? Híjole, Como que ya me cansé. Suéltame. Perdón. No, sí me cansé y al mismo tiempo me acuerdo mucho de un comentario que nos hicieron cuando Jazz era chiquita. ¿Te acuerdas? Nos dijeron, ustedes tienen la obligación, la gente como ustedes tiene la obligación de tener más hijos. Y se me hizo muy extraño al principio. No fue así, no les voy a decir quién fue porque pues no le voy a poner dedo, pero fue alguien bien famoso. ¿Te acuerdas? Sí. Y no lo dijeron tan padre, lo dijeron de una manera un poco más violenta y fuerte, que al principio tú y yo nos quedamos como, wow, o sea, ¿por qué tendríamos nosotros sobre otras personas que tener más hijos? Pero después analizándolo y con más calma y pasándolo por nuestro filtro de buena onda, dijimos, claro, las personas que queremos hacer las cosas diferente, que queremos cambiar a las futuras generaciones, tenemos una responsabilidad bien grande y que se acata con gusto de decir, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos? No en automático, claro, en conciencia. Sí, y mucho en el contexto de ese pensamiento y sentimiento que creo que muchos hemos tenido, si no es que tenemos constantemente, ¿no? De decir, el mundo se está yendo a la mierda, ¿no? Y este lugar está horrible, ¿y para qué traer más hijos, más humanos a este mundo si todo va a terminar mal? Sino justo al revés, ¿no? Decir, ok, si no te gusta este mundo, entonces cambia tú y asegúrate que la generación que sigue de ti sea diferente a como fue antes, porque evidentemente así no nos funciona. Sí, pero para no sobrepoblar, igual y no lo tienes que cambiar como en 16 hijos. Puedes hacerlo en 2, 3, 4, así, ¿no? Como con uno está bien. Con uno está bien. Yo creo que ya terminamos, ¿o no? Yo creo que también. Sí. Bueno, adiós. Bye. Bye, cuídate. Chido, bye. Tú adiós. también. Nos vemos. Bye. Te amo diario. Adiós. Mi amor, te amo diario.